clase, ¿ok? Igualmente, la clase va a quedar en el canal de YouTube, en ese canal que yo dispuse para todas las clases que les doy a ustedes y a los de bioquímica. Entonces, ya saben ustedes que la clase está ahí y que en la descripción del video ustedes pueden encontrar cuál es la clase, la fecha y el tema que se ve, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla y quiero que ustedes me digan si ven, quiero que ustedes me digan si ven la pantalla, ¿ok? Por favor, cuando la vean me dicen, listo, profe, ya la vemos, ¿ok? Y yo con mucho gusto sigo. Ya, profe. Estamos bien. Excelente. Creo, chicos, que en la clase pasada habíamos quedado en este ejemplo. Habíamos como dado una introducción al ejemplo, pero yo quedé en que volvíamos a iniciarlo para que iniciáramos de cero. Es decir, para iniciar la aplicación desde cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, perfecto. Voy a cerrar, chicos, porque estoy al lado de una calle y eso pasan carros y motos y no nos interrumpen en la clase. Muy bien, entonces, esta aplicación lógicamente es sencilla y yo quiero que ustedes se fijen que aquí vamos a hacer la incertidumbre de un instrumento, ¿ok? Acuérdense que esta aplicación 5 que vamos a empezar a ver en esta clase es sobre la calibración de un instrumento. Ahora, vamos a ver cómo se hace la calibración de un baño serológico, ¿ok? Termostatado o María o de calentamiento, como le llamen, dependiendo de si es industria, si es laboratorio de microbiología, si es laboratorio de ensayo, o si es laboratorio institucional. Bueno, en cada parte le tiene un nombre distinto. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta, un momento, yo quiero que ustedes se den cuenta que, bueno, entonces acá tenemos la forma o el principio de funcionamiento del equipo. Yo quiero que ustedes recuerden que, bueno, pues la fuente viene por un cable, ¿cierto? Que es por donde nosotros conectamos la corriente al instrumento. Esta es la fuente de corriente. De la fuente de corriente nosotros moviéndole el tablero de control, podemos sacar los datos de corriente, de cuánta corriente tiene el equipo, lo demás. Aquí, cuando el cable llega con alta tensión o con la tensión alterna que llega de la electricidad, él inmediatamente pasa la corriente por la resistencia o por el chiller, y cuando ya pasa por el chiller, entonces ese chiller nos da un voltaje, y ese voltaje es el que viene por estas resistencias que ustedes ven acá, que es lo que ustedes ven. Yo siempre les he dicho a los chicos cuando están conmigo en el laboratorio que esto es simplemente la protección de las resistencias, pero como es metal, es una transferencia de calor directa, entonces por eso se calienta el agua. Y eso es lo que hace, ese es el principio de funcionamiento de un baño termostatado, o María, o de calentamiento, o serológico, como le quieran decir. Entonces, lo que hacemos es que tenemos el agua, y como estas resistencias están en toda la parte de la pared del pozo de agua, o del contenedor o del recipiente de agua, entonces el agua se calienta, y por medio de control I+D, hacemos que este chiller, esta capacitancia, nos mantenga la temperatura constante. Claro, lógicamente no va a ser una temperatura totalmente constante, pero la mantiene en un rango donde se puede decir que es constante y que depende del manejo del instrumento. Es decir, que depende de qué tanto abran el instrumento, qué tanto tiempo dure abierto, o si está abierto siempre. Es decir, si está a temperatura ambiente afectada por el calentamiento del baño. Cuando nosotros dejamos el baño abierto, esto puede dar pie a evaporación, al gasto de agua, ¿cómo se le llama eso? Al deterioro de la resistencia, entre otras cosas. Por eso es que los equipos tienen un manual de manejo. Es que no sé si es a la única que se le ve así, pero es que la pantalla se ve, pues no hay manera de ampliarla porque se ve como la que estás mostrando y como diapositiva siguiente, entonces se ve Claro muy que sí, ya pequeño. te voy a decir, claro que sí, tienes toda la razón, gracias. Ya le voy a decir qué pasa. Les estoy tal vez compartiendo mi pantalla, pero yo la tengo en otra pantalla alterna, entonces les voy a compartir en la pantalla alterna, discúlpame. Ok, muy bien. Entonces, admitir. Acabo de entrar otra compañerita. Upa, ¿cómo así? ¿Por qué están entrando tanto ahorita y me están pidiendo? Entonces, yo creo que es una ventana. Claro que sí, tienes toda la razón. Entonces, yo quiero que ahorita
No solamente me digan si ven la pantalla, sino si ven la presentación en grande. Por favor, gracias. Porque como yo tengo una pantalla auxiliar que me ayuda a dar las clases. Una ventana. Ok, chicos, entonces quiero que me digan si la pudieron ver. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, Profe, acá, pero vemos el PowerPoint. Eso, Ya, ahora ya sí. sí se ve. eso, ahí sí la ves en grande. Sí, Sí, profe, ya profe. sí. Ok, perfecto, lo logré. Eso significa que estaban viendo mi pantalla del computador donde yo trabajo y yo bueno, creí que había compartido la pantalla auxiliar. Ok, muy bien, chicos, no hay problema. Muchas gracias a la persona que me dijo, le agradezco mucho porque eso es colaboración para mí. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes ya lo han manejado, es un instrumento que ustedes han manejado en química clínica, es un instrumento que hemos manejado en metrología 1, es un instrumento que en otras materias ustedes van a manejar y están manejando. Es un instrumento que es de común uso, de uso común, sobre todo en la especialidad de ustedes, en la profesión de ustedes, en las competencias de ustedes. Yo quiero que me digan si entendieron el principio de funcionamiento del equipo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, Tulio, muchas gracias. Entonces, queda como constancia, chicos, que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a cuantificar o a estimar o a evaluar la incertidumbre de un instrumento, lo primero que tenemos que hacer es conocer el funcionamiento del instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no conocemos el funcionamiento del instrumento, nos tenemos que poner y leer el manual, como cuando yo alguna vez a los que estudiaron conmigo Metrología 1, que les enseñé a utilizar esa maravillosa calculadora que se llama calculadora científica, que para mí es muy sencilla, pero que para ustedes es lo suficiente y hace lo que ustedes necesitan. Yo les dije, si usted quiere aprender a manejar bien la calculadora, tiene que leerse el manual. En el manual está todo lo que usted necesita para aprender a manejar esa calculadora. Entonces, es la invitación. Si ustedes van a llegar a un laboratorio y les dicen, oye, ayúdame a cuantificar la incertidumbre del instrumento, lo primero que hay que hacer, si no lo sé manejar, es aprender a manejar. Aprender por lo menos a manejar la buena parte del instrumento de manera tal que yo por lo menos sepa explicar el principio de funcionamiento del instrumento. Si yo no sé explicarlo, no lo comprendo. Si yo lo sé explicar, lo comprendo. Y no solamente saberlo explicar, chicos, sino que yo lo sepa explicar y que la persona que me está entendiendo, la persona a la que yo le estoy enseñando, él me entienda. Entonces, cuando yo soy realmente capaz de transmitir la idea, en ese momento puedo decir que controlo. En ese momento puedo decir que manejo el instrumento. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces, yo voy a pasar a la siguiente porque en este caso ya explicamos. Entonces, acá igualmente les dejé en una parte superior el principio de funcionamiento porque yo quiero que ustedes se den cuenta, que siempre va a haber un modelo de medición. Desde Metrología 1, bueno, no sé ahora cómo la estén dando porque han hecho bastantes cambios desde que yo me fui. El modelo de medición es aquella ecuación matemática o es aquella fórmula matemática que nosotros utilizamos para controlar o calibrar o mantener un instrumento. Normalmente estas fórmulas, ojo con lo que les voy a decir, normalmente estas fórmulas vienen en el instrumento. Normalmente cuando a ti te dan un fotocolorímetro, discúlpenme por la pronunciación, fotocolorímetro, si les dan a ustedes un analizador o si les dan a ustedes un espectrofotómetro o un ELISA que tiene el mismo modelo de medición, en ese momento normalmente el control, no, la guía de usuario, es decir, el manual de uso del instrumento, les va a decir cuál es el modelo de medición. Y normalmente ustedes ya lo saben porque es lo que más hacen en la universidad. Ustedes salen muy competentes con eso. Y generalmente es una ecuación de línea recta que se llama mínimo de regresión de mínimos cuadrados, que lo aprendemos desde el bachillerato. Pero no todos los instrumentos tienen ese modelo de medición. Entonces, cuando no sabemos el modelo de medición, una cosa es tener que deducir el modelo de medición, que eso se hace por medio de un manejo muy integral de un diseño de experimentos. ¿Hay forma de identificar los modelos de medición cuando un instrumento no lo da? Sí, para eso necesitamos una capacitación en deducción de ecuaciones por medio de diseño de experimentos y se puede hacer. Normalmente a nosotros los ingenieros nos dan un semestre, una clase, 2 semestres de diseño de experimentos y en la primera parte de esos dos semestres nos enseñan cómo aprender a sacar las ecuaciones de los instrumentos.
Sin embargo, yo quiero contarles a ustedes que esto no va a ser algo extraño para ustedes, porque los instrumentos generalmente en sus manuales completos, no los que entregan, los que están acostumbrados a entregar acá los proveedores, no los fabricantes, sino los proveedores de los instrumentos. Cuando nosotros vamos al manual del instrumento, el instrumento nos da la ecuación, nos da el modelo de medición. Entonces, yo quiero mostrarles que el modelo de medición es este, donde me dice que la resistencia, ojo, la resistencia es igual al voltaje menos el error, ¿cierto? El error debido al voltaje sobre la corriente menos el error que se tiene de la corriente. Entonces, este va a ser el modelo de medición. ¿De dónde lo sacamos? Del manual, de la guía del instrumento para el baño de calentamiento, el baño termostatado, como se llame. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos el modelo de medición, porque con el modelo de medición con este modelo de medición es que se va a estimar la incertidumbre. Con este modelo de medición es que nos vamos a basar en encontrar las fuentes de la incertidumbre, lo que afecta a la incertidumbre, lo que influye en la incertidumbre. Entonces tenemos el modelo de medición para determinar el valor de la resistencia, es decir, de este que está aquí encerradito en el azul. Entonces, por medio del cual ese baño se calienta. Y yo ya les mostré a ustedes la resistencia, me voy a volver un poco en la pantalla, me voy a volver un poco, y yo quiero recordarles que esa resistencia es esto que está acá, esto que está protegido acá por el metal. Algunos equipos antiguos ni siquiera lo tenían cubierto, sino que colocaban la resistencia y la resistencia se moja con el agua. Es más, yo quiero que ustedes piensen, sobre todo las chicas, yo no sé si los chicos, porque ahora los chicos son muy metrosexuales y me parece bien, no me parece mal que los chicos se cuiden, pero las chicas, sobre todo que sí vamos a las salas de belleza, yo quiero que ustedes piensen como en esa resistencia que a veces las peluqueras o las personas que están atendiéndonos en las peluquerías, ellas para calentar el agua colocan una resistencia que viene con un cable. Esa resistencia es exactamente el mismo principio de funcionamiento de esta resistencia que tenemos acá, porque lo que va a hacer es acalentarse y por medio de transferencia de calor nos va a calentar el agua. Eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos eso y tenemos el modelo de medición, lo identificamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro mensurando? La resistencia, que el valor de la resistencia es lo que nos va a calentar el agua, ¿ok? Entonces, yo creo que me pasé. Listo. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta, que abajo dice, bueno, entonces, ¿qué es RX? Es el valor de la resistencia a calibrar, que normalmente en unidades, ojo, en unidades no básicas del Sistema Internacional de Unidades es ohms, ¿cierto? Ohms. El voltaje, que es el voltaje indicado por el voltímetro, que, ojo, como yo les dije, normalmente nosotros para saber el voltaje que está recibiendo el instrumento, vamos al tablero de control y sabiéndolo manejar con el manual de guía de usuario del instrumento, somos capaces de identificar el voltaje y no solamente capaces de identificar el voltaje, sino también somos capaces de identificar esa mínima división. Recuerden que es la resolución, recuerden que es cómo cambia ese valor del voltaje que maneja el instrumento. Entonces, normalmente, si nosotros tenemos un equipo que tiene un manual, una guía de usuario, el equipo nos puede dar el error del instrumento, nos puede dar la corriente. Normalmente les voy a contar algo. Si nosotros tenemos el equipo en un laboratorio que está totalmente acondicionado para que funcione bien, nuestros laboratorios deben tener corriente alterna estabilizada, es decir, una corriente que no esté virando. Por lo tanto, si eso pasa, eso se reconoce como, chicos, cuando yo entro a un laboratorio, normalmente en la universidad y en muchas partes, porque es un lenguaje internacional, los plafones o donde tú conectas el cable, que se llama plafones, donde tú conectas el cable, ese plafón normalmente es blanco o de color crema, ¿cierto? Eso significa que la corriente que está entrando por ahí es alterna. Pero ojo, si la corriente ha sido modificada de manera tal que baje los picos y no nos vaya a dañar los instrumentos, se llama corriente continua y generalmente se identifica porque los plafones son anaranjados. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la universidad tenemos de ambos plafones. En los salones tenemos corriente alterna común y corriente como nos la da Empresas Públicas de Medellín, como la genera Isagen, como la generan las empresas que producen la energía, y que no la transportan y que no la distribuyen. Y otra cosa es cuando ya la hemos modificado, que lo hace el personal de la universidad o lo hace generalmente el personal de la universidad cuando necesitamos adaptar los instrumentos y ya ustedes se dan cuenta que hay, por ejemplo, en ciertas zonas, por ejemplo, donde se tienen que poner e instalar o
conectar los videobin y todo eso, esos plafones son diferentes porque lo que cuida la universidad es que si hay un pico de corriente no se nos vayan a dañar los equipos. Cuando yo tengo un equipo y para mí el equipo es importante y me ofrece un servicio y a partir de ese servicio yo genero dinero, yo tengo que buscar que ese equipo por un pico alto de corriente no se me vaya a dañar. Entonces lo primero que hace uno en la empresa, como dicen las normas y como dicen los manuales de los instrumentos, hay que buscar la adecuada instalación. Entonces, dentro de esa adecuada instalación es colocar un plafón que tenga corriente continua, que tenga cuidado con los picos altos, es decir, que tenga cortapicos. Y pues, generalmente eso se ve cuando los plafones son anaranjados, pues en la universidad. Y también en otras partes, si siguen la norma REPI, es así, ¿ok? No sé si hasta aquí me han entendido. Sí, profe. Muy bien, entonces ya tenemos el modelo de medición y tenemos el principio de funcionamiento del instrumento y por lo tanto, entonces en este momento yo quiero que ustedes se den cuenta que vamos a identificar las fuentes de incertidumbre. Tenemos el modelo de medición. Entonces yo quiero que ustedes se fijen que este es el modelo de medición y que para mí, para poder calibrar, yo voy a medir el valor de la resistencia que es mi mensurando, porque con esta resistencia es que yo caliento el agua, ¿ok? Muy bien. Entonces, las fuentes de incertidumbre, ojo, acá se las coloqué así, pero ya después les voy a hacer el presupuesto de incertidumbre tal y como yo se los enseñé en clases pasadas. Entonces, respecto al voltaje, pues el voltaje va a variar, ¿cierto? Entonces, el voltaje va a variar, entonces yo tengo que tener clara cuál es la resolución, es decir, cuál es esa variabilidad. ¿Cómo varía el voltaje en mi instrumento? ¿Cómo mi instrumento me reporta o me indica esa variabilidad del voltaje? ¿Okay? Recuerden que el voltaje no es constante, sino que varía de acuerdo a cómo mi instrumento se calienta, se enfría, ¿cierto? ¿Cómo lo hace la capacitancia? ¿Cómo es capaz de mantenerme esa temperatura? Entonces, como esta resolución, ¿cierto? Como este voltaje, esto varía, yo tengo una variabilidad. Eso quiere decir que voy a tener una desviación estándar que tiene que venir, o un coeficiente de variación que tiene que venir de esa variable, ¿ok? La que tengo aquí arriba. Entonces, ojo, como estamos calculando identificando las fuentes de incertidumbre, si ella varía, entonces por lo tanto debe haber una fuente de ella que me afecte la incertidumbre. Entonces, ojo, con respecto al error, ¿cierto? Este error, yo voy a tener una fuente de incertidumbre, porque hay una variabilidad. Entonces, ella ya me va a ofrecer una fuente de incertidumbre. La variabilidad o estabilidad de ese error también se puede medir, ¿ok? Es decir, qué tanto ese error cambia con respecto a los cambios o la variabilidad que me ofrece el voltaje del instrumento. Pero resulta que sí, ojo, esto lo estoy diciendo para un instrumento que está bien conectado, donde un instrumento donde la gente está pensando en que si hay un pico alto de energía, tiene que brindarle corriente continua, es decir, una corriente constante. Entonces yo estoy asumiendo que está bien instalado, entonces por lo tanto la corriente es una constante o un parámetro, entonces a mí esa variable que es la que está aquí en el denominador no me está ofreciendo variabilidad y por lo tanto no es fuente de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya no varía, ella es constante. Entonces en el instrumento, si yo quiero identificarla, ya siempre me da el mismo valor, entonces no, por más de que yo quiera, no puedo identificarla porque ha sido modificada para que siempre sea constante, ¿ok? Para la adecuación y la instalación del instrumento. Pero resulta que yo voy a tener una incertidumbre por un error que se puede medir, ¿cierto? Dependiendo de cómo yo maneje el instrumento y la variabilidad de él. Entonces, ¿esto dónde lo encuentro? Entonces, ojo que yo se los coloqué aquí donde dice información experimental y documental, es decir, viene de datos de certificado y de la calibración. Generalmente, ¿dónde están los certificados? Si el instrumento me lo están vendiendo, normalmente yo lo tengo que tener con la guía de usuario. Y cuando a mí me venden el instrumento, lo mínimo que tiene que decirme un proveedor es, si usted quiere, yo lo capacito. Entonces, cuando él viene y me capacita, lo primero que yo le tengo que pedir son los certificados de cómo se... esperen un momentico, chicos, que toca ponerle oxígeno a mi computador. Un momentico. Ya se le acabó el oxígeno, entonces toca colocarle. Muy bien, entonces esto... yo quiero que ustedes sepan que normalmente cuando a uno le van a dar la capacitación por un instrumento, entonces lo que uno hace es que le pide a la persona que le dé todos los certificados de calibración de cómo se comprobó que el equipo funciona adecuadamente. Entonces, si nosotros se lo pedimos,
el proveedor cuando me va a capacitar en el instrumento llega con todos los documentos, porque yo soy el cliente y él me tiene que cumplir. Entonces, normalmente, es que por eso les digo yo, un producto también depende mucho del cliente. Entonces, si yo soy un cliente exigente, el proveedor me cumple si quiere venderme. Y resulta que, aunque uno no lo crea, nosotros a veces no sabemos eso o no nos queremos dar por enterado. Eso nos pasa a nosotros hasta en la política. Resulta que nosotros somos los clientes, nosotros somos los que pagamos, pero no sabemos exigir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que si yo a un proveedor le digo, oye, para eso, para cuando me vas a hacer la capacitación del instrumento o cuando me vas a enseñar a utilizar el instrumento, tienes que traer todos los datos de calibración, de certificado, cómo tú verificaste que el instrumento funciona. Y acá me lo vas a poner a funcionar y me vas a enseñar a funcionar el instrumento, pero me vas a traer todos los datos del instrumento. Entonces yo quiero que ustedes sepan que aquí abajo yo les coloqué, en el ensayo o proceso de calibración se obtuvieron 16 lecturas del voltaje, cuya resolución digital, ojo, la resolución, es decir, la variabilidad, era de 100,008,00894 milivoltios. Ustedes me van a decir, profe, pero qué variabilidad tan grande. Miren que una cosa es el voltaje y otra cosa son milivoltios. Es decir, 1/1000, una milésima parte. ¿Ok? Entonces, con una desviación estándar de 2,37 microvoltios y con un error, ojo, de certificado de más 3,9 microvoltios. ¿Listo? Y una indicación de corriente de 100 miliamperios, constante. Pero en el certificado, ojo, en el certificado me decían que este error era de menos 3,2 microamperios. Es decir, yo no voy a tener la variabilidad por la fuente que tengo en la instalación, pero tengo un error y una variabilidad o estabilidad que me da el fabricante, que fue el que me calibró, que fue el que diseñó, que fue el que hizo todo el instrumento. Entonces, en el instrumento, dime, ¿alguien me va a hablar? Ok, entonces tengo la corriente que es constante y el certificado, el manual me está diciendo que realmente sí hay un error en la fabricación con la corriente y que esa corriente puede variar con un sesgo negativo de 3,2 microamperios. Entonces, toda esta información la sacamos de los datos de certificado y de la calibración que se le hace al instrumento, de la calibración con la que él me certifica que el equipo sí funciona bien, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que en la próxima diapositiva les voy a colocar el presupuesto que se hizo inicial, el que hacemos inicialmente con esto que nos da la guía de usuario del instrumento y que mucha gente lo llama manual de usuario, o bueno, hay diferentes formas de llamarlo, pero nos lo trae el instrumento. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que yo acá les voy a mostrar esto se llama un presupuesto, pero acá el título de la diapositiva, siempre pienso en slides, de la diapositiva es esto, el título de la diapositiva es esto, aplicación completa. Y nos van a dar esto, serenata, chicos, qué pena con ustedes, pero estamos desde la casa. Entonces, eso quiere decir que yo quiero que ustedes se den cuenta que acá yo coloqué más o menos los valores. Ojo, no es porque ustedes lo tengan que colocar. Yo lo que quería con esto que les coloqué acá es que ustedes vean la diferencia de lo que puede ocasionar los valores que yo les di. Porque miren que este no es el valor del voltaje, sino el valor de la variabilidad del voltaje. No sé si lo recuerdan que les dije, ojo, mire que una cosa es voltios y otra cosa es milivoltios. Si lo recuerdan de la resolución, de la variabilidad. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que esto es en milivoltios y que cuando a mí me dan la desviación estándar me la dan en microvoltios. Entonces, por lo tanto, quiero que esto lo hice como para que ustedes se fijaran la diferencia entre el tener un dato de 100 en milivoltios y tener microvoltios. Mire la desviación tan pequeña que tiene esto. Y esto viene del certificado del manual de usuario, es decir, del equipo. Y bueno, tenemos la corriente que, como ya les había dicho a ustedes, ella es constante, ¿cierto? Constante.
y normalmente tenemos la desviación. Entonces, negativa y 3.2 microamperios, ¿ok? Entonces, de entrada yo les dije, miren, lo que nos da la resistencia solamente con estos datos es 1 y miren la variabilidad. Más o menos en el orden de 10 a la menos 5, o sea, es muy pequeñito. Eso quiere decir que aquí estamos mirando. Recuerden que la pregunta que ustedes me podrían hacer, profe, pero ¿por qué colocan la variabilidad si esos no son los valores que me está dando la indicación del instrumento? Recuerden que acá estamos hablando solamente de la incertidumbre. Y recuerden que la incertidumbre no es el valor que yo reporto promedio, porque ustedes ya son duchos en eso, sino estoy hablando de la segunda parte, que es la variabilidad, ¿cierto? Que es esa segunda parte más o menos que yo le voy a complementar a mi resultado para que se llame estimación de incertidumbre, la estimación de la incertidumbre expandida. ¿Hasta aquí es claro? ¿Hasta aquí es claro lo que he dicho? Sí, profe. Profe, en esta fórmula entonces sería únicamente por ejemplificar. Exacto, no es que ustedes la tengan que poner. Yo lo que les estoy poniendo es como, les estoy colocando los valores, estoy diciendo, miren la naturaleza de los valores. Mire que una cosa es mili, los valores del equipo son en voltios y en amperios, ¿cierto? Eso es lo que nosotros manejamos en los laboratorios y normalmente yo creo que en todas partes. La diferencia en Europa a nuestros países y Estados Unidos es que ellos manejan un voltaje de 220 y nosotros de 110. Esa es la única diferencia. Pero las unidades son voltios y las unidades son amperios, no son miliamperios ni miliamperios, ni mucho menos microamperios. ¿Yo qué hice acá en esta ecuación? Yo lo que quería que ustedes vieran en esta ecuación es que si yo coloco las variabilidades que esa ecuación tiene, miren la variabilidad, es más o menos de 1 milivoltio. Si yo coloco las variabilidades que me ofrece la guía del equipo, la variabilidad, lo que me está diciendo que la variabilidad de la resistencia es de 1 más o menos, una varianza, una desviación estándar, un coeficiente de variabilidad de 7.1 por 10 a la menos 5, o sea, una variabilidad muy pequeñita. Y resulta que cuando yo estoy midiendo la resistencia, yo puedo cuantificar, por ejemplo, resistencia de 10, resistencia de 11, resistencia de 12, porque miren que la variabilidad, y se los voy a mostrar, es de 1. Entonces a mí me pueden decir, es que la resistencia normalmente a tal temperatura es de 10 más o menos 1. Y mírenlo acá está, ese más o menos está acá. ¿Estamos de acuerdo? Es esa variabilidad. En esto solamente lo hice por ejemplificar, no porque ustedes lo tengan que hacer, sino para que ustedes miren. Definitivamente esto de dar clase virtual sí está muy chistoso. Muy bien, entonces viene esta con serenata de vallenato. Entonces, eso quiere decir, chicos, que a mí no es que no me guste el vallenato, chicos, lo que pasa es que no me deja dictar clase. Entonces, eso quiere decir que tenemos los milivoltios y tenemos los microvoltios. Y yo quiero que yo lo coloque para que ustedes vean la sensibilidad, es decir, qué tanto me afecta esa variabilidad a mi resultado. Y miren que realmente la variabilidad no es mucha. Entonces, por lo tanto, de entrada les quiero enseñar que la incertidumbre tampoco va a ser muy grande. La incertidumbre va a ser más grande porque aquí no la hemos estimado, ¿cierto? Va a ser un valor un poquito más grande, pero no va a ser algo así que diga yo, uy, no, entonces yo para qué utilizo el instrumento si la incertidumbre me va a decir que no me va a servir. No. Yo lo que quiero es que ustedes vean que la sensibilidad de los datos, la sensibilidad de los datos no es tan grande como para yo pensar que esta estimación de la incertidumbre, como dice mucha gente, realmente no la afecta, ¿cierto? Pero sí me asegura la calidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora sí a hacer el presupuesto, a mirar lo que se llama el presupuesto de la incertidumbre. Y empezamos acá. Entonces, yo lo primero que hago para empezar a organizar mi presupuesto, y les voy a ser sincera, yo les pediría a ustedes que no empiecen con una tabla tan cortica como la que está acá. Yo lo hice así, cortica, porque estoy les estoy enseñando con diapositivas. Y la diapositiva no me deja extenderme tanto. Yo les pediría el favor, y me voy a adelantar un poquito, ustedes verán que yo soy un poquito agresiva, yo les pediría a ustedes el favor de que hagan más o menos, miren que la tabla termina siendo mucho más amplia. Yo les pediría a ustedes que realmente no coloquen una tabla así, sino una tabla más o menos así. Es decir, una tabla de presupuesto donde ustedes realmente desde entrada no tengan que volver a hacer otra tabla, sino que ustedes con una sola tabla llenen toda la información, sino que yo les voy a enseñar paso a paso. ¿Sí me entienden? Ay, disculpen que me pasé. Me estaba queriendo volver y me pasé. Entonces, yo lo que quiero enseñarles es que
yo les voy a enseñar pasito a paso, entonces por lo tanto les voy a colocar la tabla en diferentes proporciones. Entonces aquí les voy a colocar solamente las dos primeras columnas, pero ustedes se van a dar cuenta que después la tabla va a crecer. Entonces yo les pediría el favor de que como ustedes son tan pilosos, tan creativos, tan inteligentes, no hagan esta tabla tan cortica, sino que hagan la tabla amplia y no tengan, para que no tengan que volver a hacer otra tabla, sino que ustedes llenen su tabla, porque aquí estoy haciendo un proceso de enseñanza, pero ustedes van a hacer una aplicación, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar de esta tabla. Entonces resulta que el equipo, los certificados me daban la resolución, ¿cierto? Entonces la resolución por voltaje variaba más o menos en 0.1, ¿cierto? Voltio. Entonces eso quiere decir en punto, no, 0.1 voltio. Entonces eso me daba 100.00894 milivoltios. Entonces yo coloco el valor. Es decir, este valor es un estimado de lo que se sacó de la calibración del instrumento y que me lo da el instrumento, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la desviación estándar? Ah, es que la desviación estándar me decía 2.37, ¿cierto? Entonces yo coloco acá 2.37 porque estaban, recuerden ustedes, que estaba en microvoltios. Entonces yo no lo voy a colocar en microvoltios porque voy a tratar de normalizar las unidades. Ustedes se van a dar cuenta que con la incertidumbre vamos a llegar a tener un problemita con las unidades, pero eso no tiene nada que ver, eso se aprende a manejar. Entonces, y siendo el sistema y siendo de gestión de la calidad y que la gestión de la calidad se basa en las unidades, ustedes se van a dar cuenta que con la incertidumbre hay una pelea muy grande entre diferentes sectores, entre líneas de pensamiento en la incertidumbre, pero eso nosotros no vamos a parar con eso. Nosotros ya sabemos que va a haber un problema, entonces simplemente vamos a seguir. Entonces, tenemos la desviación estándar que nos dio el instrumento y por lo tanto me decía que era 2.37 microvoltios, entonces yo lo coloco en milivoltios para que vean la diferencia entre el uno y el otro. Luego vengo el efecto, la influencia que me da, el error que tengo y resulta que el certificado me dice que es con un factor de cobertura de 2. ¿Qué quiere decir? Ojo que vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido. Entonces, me dicen que la incertidumbre, cuando ellos la determinaron o la estimaron para este error, era con un factor de incertidumbre, con un factor de cobertura, discúlpenme, factor de incertidumbre, factor de cobertura de 2, quiere decir que me están ofreciendo 95.75% de confiabilidad. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que esto que me daba él era 0,019 milivoltios. Me voy a devolver para que busquemos ese valor. Me voy a devolver. Entonces tenemos el certificado, ¿dónde está? Tenemos 100.00894, tenemos 2.37, tenemos 3.9, tenemos 100 y tenemos 3.2. Eso es lo que nos daba la información. Entonces, me fui para otra. Listo, muy bien. Entonces, miren que acá estamos calculando la incertidumbre con el factor de cobertura. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué yo estoy colocando este 0,0019? ¿De dónde creen ustedes que viene ese 0,019? Acuérdense que esto viene de certificado. Esto viene de certificado porque si está acompañado de un factor de cobertura es porque yo lo saqué del certificado o porque el manual me dijo que cuando el fabricante hizo la calibración del instrumento para venderlo, ese fue la incertidumbre que él calculó. Entonces ya viene de calibración. ¿Por qué creen ustedes que el estimado es 0,019? Bueno, si no lo entienden todavía no se preocupen, voy a adelantar un poquitico la diapositiva. Acá están todos los cálculos, entonces lo vamos a entender bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están todos los cálculos. Entonces, bueno, vamos a seguir. Tenemos la desviación estándar por el error en el voltaje y me dice que era más o menos 3.9 microvoltios, entonces yo lo coloco en milivoltios, ¿listo? Viene la indicación de la corriente, ella no tiene variabilidad. A mí simplemente me dicen, es toda una corriente de tanto con un valor constante de 100 miliamperios. Entonces yo simplemente lo coloco, él no me va a hacer ningún efecto. Si ustedes quieren, no lo coloquen. Quiere decir que en la tabla pueden colocar solamente lo que ustedes realmente crean que ofrece influencia en la estimación de la incertidumbre. Pero resulta que de la corriente sí tenemos un error que viene por certificado
y me dicen que la incertidumbre que ellos estimaron con un factor de cobertura de 2 para la corriente era de 3.2 microamperios y yo aquí lo puse en miliamperios, ¿ok? Y lo mismo me dijeron que la desviación estándar era más o menos 0,058 miliamperios. Ya vamos a ver de dónde sale ese 5.8. Y la resistencia, miren, la resistencia yo con la variabilidad la calculé y me dio 1 más o menos 7.1 por 10 a la menos 5. Aquí ya está. Simplemente coloco los valores de las variabilidades junto con sus desviaciones estándar y eso me da el valor. Entonces miren que ahí me dice que es más o menos un ohm. ¿Listo? Un ohm. Ok, muy bien. Entonces vamos a mirar cómo se identifican esos valores. Vamos a mirar la estimación de la incertidumbre estándar con esos valores que ya me ha dado. Entonces yo comienzo. Vamos a mirar el primer valor, la resolución del voltaje. Entonces, la resolución del voltaje, entonces yo voy y digo, es que la resolución del voltaje era de 0.1 microvoltios. Eso quiere decir que era 100.00, ¿cierto? 8, bueno. Entonces, ¿yo qué hago? Pues muy bien, voy a calcularlo, como yo ya lo tengo. Ojo que la pregunta, yo no me la han hecho, o mejor dicho, voy a esperar a ver si alguien me la hace. Pero la idea es que alguien me pregunte, yo estoy esperando que alguien me pregunte algo de acá. Es la idea. Si ustedes me están entendiendo, les va a tener que surgir alguna pregunta de acá. ¿Listo? Entonces voy a empezar a hacer este cálculo. Yo quiero que ustedes se den cuenta, chicos, qué pena ahí porque estoy tratando de mirar la aplicación atrás. Yo quiero que ustedes se den cuenta este cálculo de dónde viene, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hacerlo. La pregunta es, profe, pero ¿por qué yo tengo que volver a calcular la incertidumbre si el manual o la guía o el valor, la calibración del instrumento ya me la da? Porque es que resulta que nosotros vamos a calcular la incertidumbre de este instrumento en la aplicación, no lo que él hizo cuando estaba en su fabricación. Recuerden que una cosa es la fabricación del instrumento y por eso una cosa es calcular o el criterio o la conformidad para fabricantes y otra cosa es la conformidad y los criterios de incertidumbre para un laboratorio de ensayo, es decir, o clínico. Profe. Entonces, él hizo, dime. Hola, profe. Hola, Profe, ¿cómo estás? pena, pero le digo que yo estoy, pero no he entendido. Me siento perdida, no sé, ¿me puede hacer algún resumen o algo así? Claro que sí. Dime esto, ¿desde dónde? Más o menos desde dónde. Porque yo me imagino que más de uno estará así, simplemente que no lo han dicho. Creo que no sé, no me he ubicado. A ver. Ay, qué pena con usted. No se preocupe, para eso estamos. Entonces la pregunta es, yo me voy a volver un poco en las diapositivas. Acá, ¿esto lo entendiste? ¿Esto lo entendiste? No. No, Kelly. profe, pero lo voy a revisar. A ver, tú entraste cuando yo estaba empezando a hacer la explicación, ¿cierto que sí? ¿Entraste cuando yo expliqué el principio de funcionamiento del instrumento? Un poquito más tarde. De razón. Me perdí. No, claro, total, claro, Kelly. Entonces, es lógico, no te preocupes. Entonces, bueno, ya no me voy a volver tanto porque ya vamos a hacer otros ejercicios, ¿cierto? Entonces, simplemente yo expliqué el principio de funcionamiento del instrumento, ¿cierto? De cómo funciona realmente el instrumento. Yo quiero devolverme un poquito para que tú sepas qué instrumento estamos mirando. Usted lo conoce, ¿cierto que sí, Kelly? Ya lo conoces. Está en el laboratorio, María. en la clínica, claro, ¿cierto que sí? Muy bien, entonces vamos a hacer la estimación de la incertidumbre para el uso de este instrumento, ¿ok? No para la fabricación porque nosotros no lo fabricamos. Menos mal, chicos, ustedes no tienen que fabricar porque cuando uno tiene que fabricar tiene que ser experto en diseño de experimentos para poder certificar que ese equipo realmente sí cumple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pero como nosotros somos usuarios, gracias a Dios somos usuarios porque podemos pagar para el uso del instrumento, entonces vamos a calibrar, vamos a hacer la estimación de la incertidumbre para el uso de este instrumento. Entonces, yo ya expliqué el principio de funcionamiento, cómo se calienta el chiller o la resistencia, ¿cierto? Y esa resistencia, entonces, acá les mostré el modelo de medición, que me lo da también el manual de usuario del instrumento, me dice cómo se calienta la resistencia. Entonces, como ojo, que esto sí es importante para que lo entiendas, como yo lo que estoy haciendo es la estimación de la incertidumbre, vuelvo y lo repito, no voy a estimar
ese numerito que yo reporto como el valor de la resistencia, porque recuerden que cuando nosotros vamos a reportar el valor de la resistencia, pues cogemos diferentes valores, hacemos diferentes ensayos y calculamos un promedio, le sacamos la veracidad, le sacamos la variabilidad, le sacamos la reproducibilidad, le hacemos, y ya con eso, no con la reproducibilidad, porque eso ya viene a ser parte de la incertidumbre también, sino con la veracidad, que es el valor que debe tener. Entonces yo cojo mi valor que me da y menos el valor, y con eso saco el sesgo o calculo el error, y con eso ya puedo identificar, dar el valor y dar dar el valor, y ese valor ya lo vamos a dejar aparte. Aquí solamente nos vamos a dedicar a la variabilidad, es decir, a ese segundo valor que acompaña más o menos mi valor. No sé si me entendiste, Kelly, a lo que te acabo de decir. Yo ya no les estoy hablando acá del promedio, no les estoy hablando acá, por ejemplo, que ustedes miden glucosa y entonces ustedes hacen diferentes ensayos, hacen un triplicado, y entonces ustedes dan un valor promedio de ese triplicado. Yo les estoy hablando del valor que acompaña ese valor promedio del triplicado, que es ese más o menos la variabilidad, que ya no la vamos en este momento ya no la vamos a dar como una desviación estándar, sino como una incertidumbre estimada. Es decir, que ya viene a ser un valor un poquito más grande, porque ya no solamente está afectada por la desviación, por la incertidumbre estándar, que es la que se calcula con mi desviación estándar o típica, sino que ya viene afectada por una cantidad de efectos que yo quiero que recuerden que yo les mostré una espinita de pescado y les dije, mire, cuando uno quiere realmente hacer una estimación de todas las fuentes de incertidumbre, uno hace una espina de pescado. Entonces uno hace análisis de todas las fuentes, de todo lo que afecta la incertidumbre. ¿Sí lo recuerdas, Kelly? Sí, profe, ya voy entendiendo. Claro, total, es que si no, no estuviste desde el principio muy duro. Entonces, bueno, entonces yo quiero que ustedes se sepan que este es bueno, a tus compañeros, yo quiero que recuerden que este es el modelo de medición, y en ese modelo de medición, como yo les decía a tus compañeros, yo aquí, en esta, vuelvo y les muestro el modelo de medición y les digo todo lo que puedo yo sacar de la información que me da el instrumento cuando me lo venden, cuando a mí me lo instalan, cuando a mí me lo ponen a funcionar. Entonces, cuando a mí me van a poner a funcionar el instrumento, así sea un baño de calentamiento, él tiene un manual de usuario, y en ese manual de usuario a mí me deben dar un certificado de que fue calibrado y de que funciona. Yo no sé, chicos, si ustedes han escuchado, y me va a salir un poquito acá, de que en Bogotá colocaron muchos respiradores, pero que se dieron cuenta que muchos no funcionaban. Definitivamente Colombia es un chasco. Entonces, cuando a mí me dicen que compraron una mano de respiradores y que no funcionan, porque no funcionan con las condiciones de Colombia, yo lo primero que digo es, ahí está pintado mi país. Porque lo primero que uno tiene que hacer, y yo quiero que ustedes me lo digan, ¿qué es lo que uno primero tiene que hacer cuando va a comprar un instrumento? Cuéntenme ustedes. Profe, pues conocer la población que usted va a tratar y qué les va a medir, ¿no? Pero con respecto al instrumento, para que el instrumento funcione, tienes toda la razón, pero para que el instrumento funcione, ¿qué tienes que tener claro? No sería que el lugar condiciones donde se va a para las colocar. cuales funciona. Uno solo, hable uno solito. Dale. No les Como los entendí. requerimientos. ¿Requerimientos de qué? Los requerimientos de qué, se me perdió tu voz. Tulio, tú estabas hablando. O se me fue el internet. No, profe, era yo. Dale, Harold, hable. Harold, dale. Estoy confundida. Chicos, hagamos una cosa. Voy a hacer algo. Voy a quitar esto, voy a dejar de compartir un momento y voy a quitar mi cámara, que al parecer eso hace que se vuelva más lenta la comunicación. ¿Sí? Profe, yo creo que es el internet de Harold. Ah, bueno, pues ojalá que sea el internet de Harold y no porque yo lo esté ocasionando, no porque esté ocasionando que yo, ¿qué? Que yo haga que se vuelva lento la comunicación. Harold, ¿nos escuchas ahora sí? Erika Juliet Mercado. Ah, ok. Harold, ¿nos estás escuchando?
¿O será que Harold se nos salió? No porque se haya salido, sino porque tal vez el sistema lo sacó, ¿no? Bueno, muy bien, Tulio, entonces ayúdanos tú, ayúdanos. No, profe, soy Juan José. Ah, Juan José, listo, Juan José. Pues iba a decir como que el lugar donde se va a colocar cumpla las condiciones para que el instrumento funcione bien. Muy bien, entonces dime qué condiciones es lo primero que yo tengo que mirar para que él funcione bien. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, vamos Pues a... en este caso podría ser lo del voltaje, pues Perfecto, también la temperatura del lugar, no perfecto, sé, no, el total. espacio, también la superficie. Total, total. Eso es lo primero que yo tengo que verificar. Hombre, que si yo voy a pedir y sobre todo voy a pedir más de 200 equipos, lo primero que tengo que mirar es que él por lo menos los pueda conectar y no que pierda la compra, ¿sí o no? O no, que, o si me toca comprarlos, porque digamos que al gobierno colombiano le toca porque no tiene de otra, por lo menos adecuar para que cuando llegue el instrumento se pueda poner a funcionar. Pero no es que llegue el instrumento en plena pandemia y digan, no, es que no funcionan porque no sirven para Colombia, porque no sirve para Bogotá, por la temperatura, por las corrientes, ¿cierto? Lo compraron para voltajes europeos. Y diga, listo, eso no es problema. Como dicen ellos, eso no es problema, el equipo se tiene que calibrar, como si uno fuera ignorante, le dicen, no es que el equipo tiene que calibrarse, no se tiene que calibrar, tienes que adecuar la instalación, ¿sí me entienden? Entonces, lo primero que uno tiene que colocar en un instrumento es hacer el estudio de qué es lo que va a comprar. Si yo voy a comprar un equipo que no funciona sino a 220, pues lo primero que hago es mandar a arreglar mi instalación. Oiga, colóqueme una corriente a 220, ¿sí me entienden? Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Muy bien, entonces, un costo más grande. Perfecto. Porque no son uno, son 200, son 300 respiradores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y no solamente eso, yo me podría quejar muchas veces, y en los noticieros, sobre todo en esta pandemia, ha salido la necesidad de una metrología en este país impresionante, sobre todo en el Instituto de Salud de Bogotá, para que ustedes vean lo débil que somos nosotros a nivel latinoamericano. Inclusive en estos días estaba hablando con una experta del Instituto de Metrología de Brasil, y lo triste es que a pesar de que Brasil está un poquito más desarrollado que nosotros, también estamos más o menos en un porcentaje, bueno, Latinoamérica es Latinoamérica, puede ser Brasil, puede ser lo que sea, pero somos Latinoamérica. Muy bien. Entonces, Kelly, por lo menos aquí ya me estás entendiendo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Gracias. entonces, no. Entonces tenemos la resolución y de la resolución yo les coloco acá las posibles fuentes que yo identifico de entrada, ¿cierto? Pero ¿por qué las identifico? Porque el mismo instrumento me está diciendo que ellas tienen una variabilidad y el mismo instrumento me está ofreciendo la estimación de la incertidumbre que hace el fabricante. Entonces yo digo, hombre, si él le hizo la estimación de la incertidumbre es porque tiene que afectar en el valor, en la estimación de ese valor. Entonces yo voy a los documentos, primero a la parte experimental, es decir, cuando vienen y me instalan el equipo y me dicen, mire cómo funciona, vamos a medir la temperatura del instrumento y con la temperatura del instrumento entonces medimos la resistencia y la resistencia nos da diferentes lecturas, entonces cogen 16 lecturas del voltaje, ¿cierto? Y cogen estos datos y calculan la resistencia. Y con ese valor de la resistencia que ellos calculan, que es voltaje sobre amperios, voltios sobre amperios, entonces con ese valor ellos sacan el valor promedio, que es lo que uno reporta, más o menos la desviación estándar, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces, una cosa es la parte experimental que me la hacen a mí cuando me colocan el instrumento y me aseguran que sí funciona, y otra cosa es lo que yo voy a sacar de los datos, de los documentos o de los certificados de calibración que me entrega el proveedor que hizo el fabricante. Entonces, hasta ahí ya vamos bien, ¿cierto, Kelly? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar. Entonces, yo les dije a tus compañeros, yo hice este cálculo, no es porque ustedes me lo tengan que hacer y me lo tengan que entregar, no. Ustedes no lo tienen que hacer, pero yo lo hice para que ustedes vean que yo aquí puse toda la variabilidad. No puse ese valor que dio de los 16 ensayos. En este caso, a mí ya no me importa. Y no se los voy a colocar porque ustedes, en este caso, ya lo que ustedes están haciendo acá es estimación de incertidumbre, es decir, el numerito que va después de ese más o menos. Listo. Yo reporto la glucosa del paciente dio 97, más o menos. Ese valor después de ese más o menos es el que yo voy a reportar. No por la desviación, bueno, la desviación sí yo no sé estimar la incertidumbre, ¿cierto? Que es lo normal.
Pero si yo se estima la incertidumbre, ese más o menos ya va implicado con una incertidumbre expandida. ¿Estamos de acuerdo? Ya es una incertidumbre expandida. Muy bien. Entonces, yo quiero que recordarles que esto solamente lo cuantifique con la variabilidad, para ver que la variabilidad de la resistencia del instrumento era de 1 y que ese valor yo lo reporté acá abajo, creo que es el último, sí, ese. Es este que está acá abajo, ¿listo? Entonces vamos a empezar a mirar dato por dato de dónde sale. Entonces viene la resolución por el voltaje, viene la desviación estándar por el voltaje, la incertidumbre que me la da el certificado, la desviación estándar que me la da el certificado, ¿cierto? La indicación de la corriente que la tomo del instrumento, pero es constante. Lo que yo les decía, si es constante no tiene que ir acá, simplemente lo coloqué como, como un valor que yo recibo, pero que no necesariamente tiene que ir ahí. Ustedes ya se van a dar cuenta más adelante que en la tabla no hace nada, no hace efecto ninguno. Yo no lo voy a quitar, pero quiero que ustedes se den cuenta que no tiene ningún efecto y esa es la intención, que ustedes se den cuenta que no afecta, pero resulta que el fabricante sí me dijo que tiene una incertidumbre con un factor de cobertura de 2, entonces yo coloco el factor. Vamos a mirar de dónde salen todos estos datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí ya vamos bien, Kellys? ¿Ya me entendiste ahora sí? Sí, profe, ya. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver el primero, la resolución del voltaje. Entonces resulta que yo cogí este 100, ¿cierto? Yo cogí esta resolución y entonces me voy a la resolución. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que nos decía que la resolución era de 0.1 microvoltios. ¿Listo? Entonces yo cojo y me voy y digo, hombre, pero esta resolución, ¿qué distribución tiene? Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué distribución tiene la resolución del instrumento? Dependiendo si es normal, si es cuadrada o si es triangular. Pues lógicamente ustedes me van a decir, profe, pues muy fácil porque usted ya me colocó aquí que la distribución es rectangular. Pero yo quiero que ustedes me recuerden si es así. Recuerden que habíamos visto cuándo, ¿cierto? Cuándo es cuadrada, cuándo es triangular y cuándo es normal. Entonces, yo aquí, pues por ayuda, como para que me rinda, yo les coloqué que la distribución es triangular y se los voy a recordar porque viene de una resolución, ¿cierto? Viene de la resolución. Como cuando yo les decía a ustedes, la resolución la podemos capturar del instrumento. Entonces, yo no necesariamente me la tiene que dar el proveedor, pero si a mí el proveedor no me la da, yo voy y la identifico en el instrumento. ¿Qué instrumentos a mí me dan la resolución sin ninguna falla? Bueno, mentira, no todos. Pero las balanzas analíticas dan la resolución. Siempre, recuerden que en la etiqueta que tiene el equipo, todas parametrizaron hace mucho tiempo las balanzas, pero las analíticas, ¿y ustedes saben por qué? Porque como la investigación se utiliza mucho y en la investigación sí se maneja mucho la metrología, entonces ellos estandarizaron la forma en que entregaban las balanzas, porque son equipos que se venden mucho para investigación. Pero si ustedes se van, por ejemplo, a las balanzas granatarias que utilizan en algunos laboratorios industriales, esas balanzas no les importa, ellos ahí sí no dan la resolución. Pero para ustedes que son de laboratorio, generalmente utilizan no granatarias, sino balanzas analíticas. Esas balanzas generalmente siempre dan la resolución. Por ejemplo, ¿qué otros equipos nos dan la resolución? Las micropipetas. No nos la da en el instrumento, pero sí nos la da en la guía de usuario. Por ejemplo, ¿qué otro instrumento da la resolución? Un ELISA, un cromatógrafo, da la resolución. Pero ustedes van a encontrar equipos que no. Equipos, por ejemplo, como los termómetros. Los termómetros no siempre dan la resolución. Entonces, yo tengo que saber cómo identificar la resolución. Entonces, si yo sé cómo identificar la resolución, pues yo ya tengo este cálculo. Entonces, pero como viene de una resolución, yo ya sé que la distribución es rectangular. Entonces, me voy a la fórmula con la que se calcula la distribución rectangular. Entonces, me vengo para acá y digo, entonces, la incertidumbre por la resolución del voltaje. Entonces, recuerden que esto era 2 raíz de 3. Por eso ya no coloqué 2, porque ya está dividido por 2. Miren que ya no coloco 0.1, sino coloco 0,05. ¿Entendido eso, chicos? ¿Entendido lo que les acabé de explicar? Sí, profe. Bueno, Sí, muy profe. bien. Es excelente, me encanta que me lo digan. Chicos, si ustedes no lo recuerdan, no se preocupen. Entonces se van a las fórmulas de cuando yo tengo una distribución rectangular, cuando tengo una distribución triangular, cuando tengo una distribución normal,
y me voy allá y vengo y traigo la fórmula. No tengo por qué preocuparme. Profe, pero es que lo que tú explicaste allá, entonces hay que identificar por qué. Algunas veces viene sobre 2 y algunas veces no viene sobre 2. Cuando yo ya pongo el valor dividido sobre 2, pues no le voy a poner el 2. Pero si el valor no está dividido sobre 2, tengo que colocar el 2 acá, ¿cierto? 2 raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso me da más o menos 0,029 microvoltios, porque el valor digital que me da el instrumento es de microvoltios, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a mirar por la variabilidad del voltaje. Entonces, la variabilidad del voltaje, según el fabricante, él me decía que la desviación estándar era de 2,37 microvoltios y es digital, ¿cierto? Es digital. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me voy y digo, claro que sí, como ya es variabilidad, ¿cierto? Entonces yo voy y tengo una distribución triangular. ¿Cuál es la fórmula para la distribución triangular? Entonces me dicen, coja la desviación estándar y divídala sobre la raíz de 6. Entonces vengo acá, más o menos 2,37 sobre raíz de 6 y me da más o menos 0,968 microvoltios. ¿Hasta aquí estamos bien? Y la pregunta es, una pregunta que no me han hecho, profe, pero ¿por qué siempre U? Porque acuérdense que esto ya es incertidumbre, una componente que le voy a sumar a esa incertidumbre. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto que sí? Por eso es que le ponemos U. Y ojo, U minúscula, no U mayúscula. La U mayúscula es la que yo reporto y se llama incertidumbre expandida. Pero las que yo calculo que vamos a meter dentro de la ecuación de la incertidumbre combinada, que es cuando yo vengo y aplico toda la ecuación, ¿cierto? Inclusive la incertidumbre combinada también es una U minúscula. Entonces, siempre que las U sean componentes de ese cálculo mayor, siempre van en U minúscula. Entonces, otra vez, componente de la incertidumbre que yo estimo por la variabilidad. Entonces, tengo la desviación estándar, ¿cierto? Coloco la desviación estándar sobre la raíz de 6. Entonces, esto me da el valor y sé que es distribución triangular. Ahora voy por la incertidumbre del voltaje y me dijeron que era 1,9 microvoltios. Y me decían que con un factor de cobertura. Recuerden ustedes que cuando me da el factor de cobertura, la incertidumbre se calcula de una forma distinta y le aplico, como trae factor de cobertura, le aplico distribución normal. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que haya un factor de cobertura, yo aplico una distribución normal y por lo tanto la forma en que yo calculo la componente de la incertidumbre del instrumento lo hago con la fórmula de la incertidumbre sobre el factor de cobertura. Porque recuerden que cuando a mí me dieron esta incertidumbre con este factor de cobertura, lo multiplicaron por 2. Entonces, ¿yo aquí qué hago para encontrar la incertidumbre? Lo divido por 2. No sé si en este momento me están entendiendo lo que les estoy diciendo, pero es como cuando yo coloco un factor de dilución y para dar el valor tengo que multiplicarlo por esa dilución. Entonces, es hacer lo mismo. El factor de cobertura, por la confiabilidad que me dio el fabricante, fue de 2, es decir, con un factor de confiabilidad de 95,45%. Pero como yo no voy a colocar el valor completo, sino la componente, la incertidumbre que me da el instrumento, entonces yo cojo y como él me la multiplicó por 2, yo la divido por 2. Y de ahí nace esa fórmula. Entonces, realmente la componente de la incertidumbre es ese valor dividido por 2, porque aquí él me la está dando con una confiabilidad que crece el rango, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a utilizar es el valor neto, no el valor crecido. No el valor multiplicado por 2, sino el valor dividido por 2. Entonces, me dice que es más o menos 0,950. Ahora la pregunta es, profes, ¿todos esos valores están? Chicos, si ustedes los quieren verificar, cojan la calculadora y los verifican. ¿Cierto? Porque yo lo hice así como por hacerlo, pero si lo quisiéramos, si lo estuviéramos haciendo en el salón, lo estuviéramos calculando. Lo estaríamos calculando y lo estaríamos haciendo paso a paso. ¿Sí me entienden? Pero bueno, ya que lo tenemos aquí en la diapositiva, está súper bien. Bueno, entonces me voy después. Pero es que ese voltaje no solamente me lo dio el fabricante con una incertidumbre, sino que me dijo y me especificó que tenía una desviación estándar de 3,9. No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, listo, vamos a colocarle aquí 4 microvoltios, ¿cierto? Por la variabilidad. Entonces es la incertidumbre sobre la raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es rectangular, ¿ok? Entonces,
la distribución que yo le adjudico es rectangular, entonces por lo tanto es más o menos 4 microvoltios sobre raíz de 3 y eso me da más o menos 2.3 microvoltios. No crean, chicos, y se los voy a especificar, no crean que este 2.3 es muy grande. Recuerden que la medida es en voltios y este valor está en microvoltios. Es como un nivel de 10 a la 6. ¿Estamos de acuerdo? Como un rango de 10 a la 6. Muy bien. Ay, discúlpenme. Y por último, entonces voy a coger la incertidumbre por la corriente. Entonces voy a calcular. El fabricante me dijo que era 1.6 con un factor de cobertura de 2. Lo mismo, como él me lo multiplicó por 2, pues yo lo divido por 2 y me dice que es 0.800 y como viene con un factor de cobertura, le adjudico una distribución normal. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, profe, pero ¿tú por qué me estás insistiendo tanto en que yo debo adjudicarle una distribución? Chicos, porque cuando yo voy a validar un procedimiento, hago lo que ustedes aprendieron a hacer con la profesora Adriana. Pero cuando yo voy a medir la incertidumbre, hago lo que estamos haciendo acá. Cuando vamos a estimar la incertidumbre, hago lo que estamos haciendo acá. Y si llega un auditor o llega una persona que me va a acreditar unos métodos, algunas veces ellos dicen, es que usted me está estimando la incertidumbre. Oiga, muéstreme usted cómo estima la incertidumbre. ¿Y qué distribución le adjudicaste acá? Entonces tú debes tener todo. Posiblemente ni la hagan, posiblemente la haga y diga, este señores estiman la incertidumbre y yo ni lo sé hacer. Entonces, quizá ni se lo pregunten. Pero si llega un auditor que sí sabe medir, que sí sabe estimar la incertidumbre, por ejemplo, los del Senan, los del EMA, llegan acá porque muchos laboratorios, chicos, y les voy a contar, esto es una realidad en nuestro país, muchos laboratorios no se certifican con la UNAC, aquí en Colombia. Por ejemplo, hay laboratorios como la clínica Marley en Bogotá, que ellos ni siquiera se certifican se acreditan con la UNAC, ellos se acreditan con el EMA. Y yo les voy a decir, EMA ni siquiera es colombiano, pero ustedes quieren saber por qué esas clínicas o esas instituciones no se acreditan con la UNAC, porque no le creen a Colombia, porque tienen unos sistemas de gestión muy por encima de lo que tienen otras instituciones en Colombia. Entonces son instituciones que ni siquiera se acreditan con Colombia, se acreditan con otros países que tienen más adelantados, tienen una metodología mucho mejor que Colombia. Entonces, si llega, por ejemplo, un auditor de EMA sí te va a preguntar, oye, pero dime cómo tú sacas la distribución para calcular esta componente de la incertidumbre. Entonces, es ahí donde tú tienes que ser fuerte. Y por eso es que muchos laboratorios, cuando se acreditan, bueno, si son auditores de la UNAP, muchos deben saberlo, pero muchos no lo saben, ¿ok? Muchos no están bien formados, entonces algunos ni van a preguntar, pero si a ti te preguntan, tienes que saber cómo le adjudicas la distribución, si es triangular, si es normal, si es rectangular. Y con eso no quiero decir que los auditores, sí, que te van a acreditar, que van a hacer el proceso de acreditación, no lo saben. No, chicos, ustedes cuando salgan posiblemente sí los auditores lo sepan, porque Colombia está en una capacitación impresionante ahorita. Entonces, quizá cuando ustedes lo tengan que responder, sí es importante que ustedes lo sepan. Muy bien. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Profe, una preguntita rapidito ahí. Claro, dime. Que aquí en la diapositiva dice Sí. que la fórmula de la distribución normal es S igual a A sobre 3, pero acá ya estamos teniendo es 2. Espérame un momentico, repíteme otra vez. ¿Cuál es? S igual a A dividido 3. Sí. Para la distribución normal. Pero en incertidumbre, con factor de cobertura. Mira. Kelly, ¿dónde lo estás leyendo? Repítemelo otra vez. Está en la diapositiva de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, en la fórmula rectangular sí decía que era dividido sobre raíz de 3, en la triangular sobre raíz de 6 y en la distribución normal dividido 3. Sí, exactamente. Pero lo que yo te estoy preguntando es, en la diapositiva que tú estás mirando, ¿te daba el factor de cobertura 3? Porque, Kelly, quiero que mires que acá está el sobre factor de cobertura. Y el factor de cobertura me lo está dando el certificado. ¿Sí me entiendes? Ya, profe. Entonces eso lo da el certificado. A ver, yo sé qué es lo que me estás preguntando. Me voy a devolver un poco, chicos, y esto se lo digo a todos.
Me voy a volver un poquito en la presentación. Me voy a ir, chicos, ustedes han tenido que aprender mucho. Me voy a volver un poquito. Me voy a volver hasta donde yo les di las fórmulas que utilizamos cuando se calcula la incertidumbre y se le adjudica la distribución. ¿Cierto que sí, Kelly? En esas estás. Sí, profe. Muy bien, entonces me voy a volver hasta esa. Es decir, acá. Creo que está acá, es esta siguiente. ¿Listo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Exacto. Entonces tú me estás preguntando aquí que cuando yo le adjudico distribución normal, o utilizo S sobre raíz de 3 o el certificado, ojo, mira que acá está, una incertidumbre que viene del certificado sobre el factor de cobertura. O utilizo esta porque no tengo un certificado y entonces yo encuentro la desviación estándar y la divido sobre raíz de 3, o si viene el certificado simplemente utilizo el factor de cobertura y divido esa incertidumbre que me da el certificado. ¿Sí te aclaré la duda? sí, profe, gracias. Entonces, ojo, pero ojo, quiero que te quede claro. Si yo no tengo la incertidumbre por certificado, lo hago yo. Es decir, sale de un valor experimental mío, ¿cierto? Entonces yo cojo la desviación estándar y divido sobre la raíz de 3. Pero si yo tengo el certificado de calibración del instrumento, y ojo que esto es una pregunta de acreditación o de auditoría interna de los laboratorios. Es una pregunta de la auditoría interna que le pueden hacer en el laboratorio. Entonces usted le dicen, ojo, el certificado, la incertidumbre viene de la incertidumbre que usted trajo, ¿viene del certificado o es calculada por usted? Entonces, si es de certificado, yo siempre cojo la del certificado, la que me trae el certificado sobre el factor de cobertura. Entonces, cuando yo tengo certificado y me han hecho calibración, entonces la pregunta que me hacen es, ¿y usted cómo utiliza la incertidumbre que le dan cuando calibra el instrumento? Entonces usted dice, cuando a mí me calibran el instrumento, yo utilizo esa incertidumbre para cambiar, estimar, actualizar, mejorar la incertidumbre de mis mensurandos. Esa es la respuesta. Entonces, no sé si entendiste, y aquí pude colocar algo que ustedes aprenden ya en aseguramiento de la calidad, pero yo quiero que ustedes, Kelly, me fui. Yo quiero que Kelly me diga si entendió la diferencia entre una y la otra. Entre la una y la otra. Sí, Kelly. profe. Sí, ¿te quedó Sí, claro? sí, Listo, profe. entonces la primera parte es de mí, cuando yo lo verifico, no necesariamente lo calibro, porque acuérdense que no todos los instrumentos se calibran, pero me ofrecen una influencia en la incertidumbre. Y otra cosa es cuando el equipo sí se tiene que calibrar, que yo tengo que demostrar que el equipo fue calibrado y que a mí, la empresa que me calibra el instrumento, me da una incertidumbre. Entonces, cuando la incertidumbre viene de un certificado de calibración, yo utilizo el que me da el certificado de calibración. Tiene mucho más peso el del certificado de calibración que el que yo pueda hacer. ¿Está claro eso? Bueno, me voy a volver otra vez. Chico, qué cantidad de cosas. Listo, muy bien. Entonces vamos. Miren, chicos, esta es la tabla del presupuesto. Esta es la tabla, ¿cierto? Esa es la tabla. Muy bien, pero yo acá se los voy a enseñar por partes. Entonces, estábamos en este punto, ¿Cierto que sí? Listo, muy bien. Entonces, ojo, mira, Kelly, que cuando a mí me da que tiene un factor de cobertura, viene de certificado. Si este viene con un factor de cobertura, es porque viene de un certificado. Entonces, yo no me voy a ponerle sobre raíz de 3, no porque viene de un certificado y el certificado le gana lo que sea porque es una calibración y es de mayor jerarquía metrológica que una validación, que una verificación, que todo lo que yo pueda hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí entendido todo? Listo. Vamos entonces a la siguiente, la variabilidad por el error del amperaje, ¿cierto? De la intensidad de la corriente. Entonces me decían que la desviación estándar era de 5.8. Como viene de la variabilidad, yo le adjudico una distribución rectangular y por lo tanto entonces cojo 5.8 microamperios sobre raíz de 3 y eso me da 3.3 microamperios. Entonces muy fácil. Estos eran los valores que me daban y estos eran los valores que yo
tenía de documentos y de la parte de la calibración inicial que le hicieron al instrumento, y esto es lo que yo estimé. ¿De dónde salieron todos esos valores? De acá, de todos esos cálculos que estamos. Entonces, la incertidumbre, ojo, la componente de la incertidumbre estimada es estos valores. Pero miren, acá está la indicación de corriente, es constante, no es fuente de incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes la pueden quitar? Sí. ¿Ustedes la quieren dejar? Déjenla. Si ustedes la dejan, demuestra que por lo menos lo tuvieron en cuenta. Demuestra que por lo menos ustedes miraron si era fuente o no era fuente de incertidumbre. Pero si no la ponen, dime. Profe, yo tengo dos dudas con dos datos que, pues, que están en la tabla, pero que no estaban en la información del principio, entonces no sé cómo exactamente de dónde salen. Exacto, eso era. Yo, varias preguntas, es que quiero que me hagan varias preguntas. No solamente esa, por ejemplo, la pregunta que ella me está haciendo es, profe, ¿de dónde salen, por ejemplo, algunos valores que no nos da el instrumento? ¿Cierto? Que no nos da los documentos. Entonces, muchos de estos valores son estimados. Por eso, al principio, me voy a volver un poquito. Les digo, ojo, una cosa es la información experimental y otra cosa es la documental. ¿Listo? Una cosa es la información experimental y otra cosa, un momentico, chicos. Hola, mi Claudilla hermosa, ¿cómo estás? Bien, te llamo ahorita más tarde que estoy en clase. ¿Sí? Bueno, te amo mucho. Un beso. Chao, chao. Chao. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que una cosa es la información que yo recojo en el proceso experimental y otra cosa es la que me dan los documentos. Entonces, aquí dice, en el ensayo o proceso de calibración se obtuvieron 16 lecturas de voltaje. Entonces, lo que yo hago con el voltaje y esas 16 lecturas, eso viene experimental. Entonces, en esa experimental, yo recogí valores que no me dan los datos de certificados o los documentos. Entonces, hay valores que son experimentales, pero que no vienen de documentos. Entonces, esta primera parte de 16 lecturas, solamente lo único que me alimentó aquí, pero ojo que esto viene todo del documento, son de aquí para allá, todo esto viene del documento, pero esto que está acá no me lo dio el documento, no me lo dan los documentos, sino que yo lo alimenté al cuadrito porque son experimentales. Entonces vamos a ir a mirar cuáles son. Y yo creo que si tú me estás preguntando es porque ya analizaste cuáles estaban de los documentos y cuáles no. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Listo, entonces vamos a ir a mirar el cuadrito. Esta me la da el documento, esta me lo dice el instrumento, ¿ok? Esta me la dan, 2.37 me la dan. Esta, ojo, esta viene del certificado. Listo, esta viene del certificado. Esta también me la dan, esta me la dan. La pregunta, esta me la dan. ¿Cuál es la que no nos dan? Cuéntame, ¿cuál te diste cuenta tú que no nos dan? Pues en la información de la diapositiva anterior del principio, el 0,0019 no estaba, entonces supongo que es como, pues se mira en el certificado, pero no estaba como en el enunciado del principio, entonces por eso pues tenía como la duda. Y el 0,058 tampoco estaba. Exacto, exacto. Entonces, esas son preguntas muy interesantes y no es la única que ustedes tienen por hacerme o no es la única que no se han dado cuenta que me tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy interesante sobre todo porque yo creo que me paré acá y dije, es que estoy esperando que me hagan preguntas, porque hay dos, bueno, yo no me los dije en ese momento, pero sí, hay dos valores que no están ahí, que no están reportados ahí. Y si ella no hace la pregunta, ustedes se van a quedar con esa duda toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera es esta, muy bien. Entonces, esta me la da, voy a volver, es que se me está yendo el mouse mucho. Esta me la va a dar un certificado, ¿cierto? Esta me la va a dar un certificado y normalmente allá atrás no estaba. Y esta también me la va a dar un certificado. O sea, me la va a dar la persona que me dio esto, me va a dar esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, recuerden que no todo debe venir en el manual del instrumento, pero sí debe haber alguien que me la dé. Y si no me la da, yo puedo calcularla o estimarla. Pero tranquila, no te preocupes, que ya vamos a hablar de la influencia y la significancia de esas fuentes. Eso también lo vamos a aprender a hacer aquí en la aplicación. Entonces, posiblemente yo aquí les esté colocando muchos valores y posiblemente después yo les diga, ah, pero este lo podemos obviar o este no lo podemos obviar. Listo, pero es muy interesante y te felicito porque creo que esa fue una de las intenciones que dije,
Aquí estoy esperando que me hagan unas preguntas. Y lo primero era, ¿por qué hay dos valores que nunca me dieron? ¿De dónde salen, profe, esos valores? Entonces, ojo con lo que yo les voy a decir. En el ejercicio yo traté de darles la mayoría de la información, pero al final del ejercicio les coloqué, ojo, no busquen absolutamente nada distinto de este documento. Entonces, ahí viene la primera pregunta que nos hizo la compañera. Hay valores, por ejemplo, como este, que ustedes ya no van a tener ahí. Entonces, estoy esperando que a partir de lo que les acabo de decir, me hagan otras preguntas. Pero ya no van a tener ni este valor, ni van a tener este valor. ¿Por qué? Porque posiblemente a este ejercicio yo lo identifiqué y es experimental. Y por lo tanto, me lo dieron y no lo tenía el documento del instrumento. Entonces yo lo coloqué y lo alimenté, pero no lo tenía el documento. Entonces, yo quiero que más adelante, si les llega a ocurrir otra pregunta, me la hagan. ¿Ok? Bueno, muy bien. Así nos toque devolvernos. Pero me parece genial la pregunta que me acabaron de hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabes que hay valores que no están en el documento, pero que yo las alimenté a la tabla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo con estos valores calculamos la incertidumbre que me afecta a mí para alimentar esta tercera columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Chicos. La pregunta la voy a reformular. ¿Hay algún valor en esta tabla que ustedes no sepan de dónde sale? Bueno, para no esperar que la compañera diga, profe, pero entonces aquí también hay otra cosa que no estoy viendo, porque yo me imagino que ella se tuvo un rato mirando las diapositivas para darse cuenta de eso que me preguntó. ¿Hay algún valor que haya en esta tabla que ustedes no sepan de dónde sale? Bueno, si no, entonces les dejo la pregunta para que después me la hagan. Muy bien, entonces ya saqué el estimado, ya con los datos experimentales o de certificados, calculé las incertidumbres estimadas y con estos valores, ya haciendo el presupuesto, entonces vamos a calcular la incertidumbre combinada. Eso quiere decir que vamos a aplicar la ley de la propagación de la incertidumbre, que es la expansión de Taylor. Pero cuando ustedes les digan, es que la expansión de Taylor, no se pongan, uy, no, qué cosa tan dura, difícil. No. No, porque yo no les voy a poner a ustedes a deducir matemática la expansión de Taylor. Yo simplemente les voy a decir a ustedes que la apliquen. Y una cosa es tener una ecuación y aplicarla, y otra cosa es ponerme a deducirla matemáticamente. Acá no vamos a hacer ninguna deducción matemática. Aquí vamos a hacer la aplicación de la expansión de Taylor. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que la incertidumbre combinada tiene como modelo de medición que la incertidumbre combinada de un parámetro de un mensurando es igual a la raíz de la sumatoria de las incertidumbres estándar o de todas las incertidumbres que son tipo A y tipo B. En este I estoy metiendo tipo A y tipo B, ¿ok? Y cuando las tenga, los elevo al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esta incertidumbre tipo A, tipo B? Ojo, para poder aplicar la ley de la expansión de Taylor o la ley de la propagación, entonces yo tengo que saber que esas incertidumbres tipo A o tipo B, es decir, la contribución de la incertidumbre que me ofrecen estas incertidumbres es coeficiente de sensibilidad por la estimada que yo calculé por cada una. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es el coeficiente de sensibilidad? Yo creo que cuando les mostré la curva de calibración, les dije que ustedes calculaban un coeficiente de sensibilidad que era qué tanto variaba X, que para nosotros generalmente es la concentración, versus la absorbancia. O qué tanto varía X versus, qué tanto varía no X, sino qué tanto varía Y versus la concentración. Es decir, ¿qué es un coeficiente de sensibilidad? Un coeficiente de sensibilidad es cuando yo miro la entrada, la salida, qué tanto varía con la entrada, cuando yo afecto la entrada. Si no me están entendiendo, me voy a devolver un poquito, como para hacer mejor la explicación, me voy a volver un poquitico en las diapositivas. Voy a volver a hacer algo como con lo que hicimos con Kellys. Ya lo pasé, discúlpenme. Yo les hablé aquí del coeficiente de sensibilidad, ¿sí lo recuerdan?
Entonces les dije, el coeficiente de sensibilidad es qué tanto me varía la salida cuando yo modifico la entrada. Entonces, la pregunta es, ¿esto cuándo lo miramos nosotros? Generalmente váyanse a los ensayos de robustez. Recuerden que ustedes lo que hacían era que ustedes modificaban la concentración, modificaban diferentes parámetros de entrada. Disculpen, me fui otra vez. Entonces, ustedes modificaban los parámetros de entrada y con eso miraban qué tanto variaba la salida, qué tanto variaba la absorción o la absorbancia. Entonces, mirábamos si nosotros le afectábamos el volumen, qué tanto afectaba la salida. Si mirábamos si la temperatura variaba, qué tanto afectaba la salida. Y hacer un ensayo de robustez es ver qué tan sensible es el método. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que los coeficientes de sensibilidad significan algo muy similar. Es decir, yo voy con los coeficientes de sensibilidad a mirar qué tan sensible es mi instrumento, qué tan sensible es esa incertidumbre cuando yo le modifico las variables de entrada. Entonces, me voy a ir ahora sí. No sé si fue claro lo que les acabo de explicar. Bueno, entonces me voy a ir al coeficiente de sensibilidad que lo tenemos acá. Entonces miren que el coeficiente de sensibilidad, que es este que multiplica las incertidumbres, las componentes de la incertidumbre estimadas, ese coeficiente de sensibilidad yo lo mido, o el modelo de medición es la derivada parcial, o es el cambio, un cambio pequeño, un cambio discreto que se le hace a la función al mensurando a la variable de entrada con respecto a la variable que se controla, a la variable independiente. Discúlpenme, otra vez. No sé manejar esto. Entonces es el cambio que hay en la función versus una variable de entrada. Entonces resulta que yo acá tengo el mensurando y la salida es la resistencia, es decir, el valor de la resistencia, pero mis variables de entrada son el voltaje y la corriente. Entonces, lógicamente, ¿cuáles van a ser las variables que yo tengo que modificar para saber cómo varía la resistencia? Pues el voltaje y la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como mi modelo de medición tiene el voltaje, el error del voltaje, la corriente y el error de la corriente, pues sé que voy a tener que tener como mínimo, tres o cuatro coeficientes de sensibilidad. ¿Por qué? Un coeficiente de sensibilidad cuando yo verifico cómo al variar el voltaje afecta la resistencia. Cómo un cambio en el error afecta la resistencia. Cómo un cambio en la corriente afecta la resistencia. Cómo un cambio en el error de la intensidad de la corriente afecta la resistencia. Pero resulta que yo no sé si hasta este punto ya me entendieron que es un coeficiente de sensibilidad. Profe, pero entonces ahí habría coeficiente de sensibilidad para lo de la corriente, sabiendo que no es, pues que se supone que no genera incertidumbre, lo de la parte pues de la fuente de la corriente, que no es. Uy, qué nota. Pues sabes que no, porque como él es constante, entonces ya tengo un coeficiente de sensibilidad menos. Entonces ya no voy a tener 4 coeficientes de sensibilidad, sino voy a tener solamente 3. Y por eso es que aquí no encuentra sino 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ella es constante y por lo tanto, como ella no varía, yo no puedo medir o no puedo identificar o no puedo estimar un coeficiente de sensibilidad. Y ahí tienes toda la razón. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que va a tener un coeficiente de sensibilidad por el voltaje, otro coeficiente de sensibilidad por la corriente, no, por el error del voltaje, y otro por el error de la corriente, pero por la corriente como tal no voy a tener uno. Entonces, miren que acá abajo, tengo el del voltaje, el del error del voltaje y el del error de la corriente, el de la variabilidad de la corriente, pero no tengo el de la corriente porque es constante. ¿Ok? Perfecto. Yo no sé si hasta este momento me están entendiendo. Porque aquí es donde empezamos, ustedes van a decir, profe, ¿y nosotros cómo vamos a aplicarle derivadas parciales a eso? Yo les hago una pregunta, chicos, ¿ustedes cómo están en matemáticas para aplicar derivadas parciales? Es una pregunta. Ustedes me dicen, profe, no, nosotros no sabemos, está bien. Si me dicen, profe, nosotros somos unos berracos, está bien. Pero díganme ustedes cómo se sienten para... No sabemos. Pues yo no sé o no recuerdo.
Y quieres que te diga una cosa, no se preocupen, que así son la mayoría de las personas que trabajan en laboratorio clínico. Entonces yo siempre que voy a un laboratorio, yo le digo, mira, no te vas a preocupar porque realmente aplicar una derivada parcial, primero que todo lo hace una persona que sepa bastante de matemáticas, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de hacerlo, chicos, hay dos formas de hacerlo. Si yo tengo el instrumento, que es lo que hace mucha gente, es sacar esa variabilidad de forma experimental. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Ah, pues muy fácil. Si yo tengo el baño María, yo miro a ver si le puedo modificar el voltaje. ¿Cómo le modificamos el voltaje? Hombre, yo no le voy a poder modificar el voltaje, entonces me voy al tablero de control, porque en el tablero de control del equipo yo puedo modificarle el voltaje y le voy cambiando una unidad al voltaje. Y voy mirando, es por cada cambio que yo le haga a este voltaje, cómo me varía esta resistencia. ¿Cómo me varía? Entonces puede ser que cuando yo le cambie una unidad, esta resistencia me cambie en un punto 1 o en un punto 2 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? O puede ser, ojo, o puede ser, me voy a volver, qué pena chicos, o puede ser que cuando yo le cambie el voltaje en una unidad, el cambio en la resistencia sea de 10. Yo les hago una pregunta, si yo lo hago experimentalmente, y este me da un valor, si yo le cambio una unidad, el voltaje, y este valor me cambia en 0.1, 0.01, ¿es muy sensible o es poco sensible o no es sensible? ¿Qué dirían ustedes? Poco sensible, profe, ¿no? Sí, no creas que no. Claro, yo hice una unidad y el valor que me cambió en la resistencia es muy bajito. Entonces yo podría decir que es poco sensible, ¿ok? Poco sensible. Pero si yo le moví el voltaje en una unidad, ojo, y otra cosa que me está faltando decirles, si lo voy a hacer experimentalmente, primero tengo que ir al equipo y mirar si se le puede hacer en cambio en una unidad, o si tengo que hacerle los cambios un poco más pequeños para no ir a dañar el equipo, ¿ok? Pero se puede hacer. Entonces yo voy y le miro el cambio, yo voy y miro el efecto, y resulta que cuando yo le hago una unidad, la resistencia me cambia en 3 o en 10. Entonces yo digo, uy, solamente con una unidad la resistencia me cambió impresionante. Entonces, claro, yo voy a pensar que es muy sensible. A cualquier cambio de voltaje, mi instrumento es muy sensible. O lo contrario, a cualquier cambio de voltaje, mi instrumento es poco sensible. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces es una forma experimental de hacerlo. Es una forma experimental de hacerlo. Entonces, para efectos prácticos del ejercicio, ¿qué horas son? 3:30. Para efectos prácticos del ejercicio, les voy a pedir el favor de que como no vamos a tener el instrumento y ustedes posiblemente no me van a poder calcular la variabilidad del voltaje con respecto a la salida, es decir, al resultado, al mensurando, entonces les voy a pedir el favor de que los coeficientes de sensibilidad de su ejercicio me lo tomen como 1, que es como un valor de la multiplicación módulo, que ni hace ni afecta. Pero quiero recordarles, quiero enseñarles que cuando nosotros estamos, a ver, otra cosa es que ustedes me dicen, profe, pero entonces yo nunca voy a poder medir coeficientes de sensibilidad. Sí, chicos, cuando ustedes terminen su carrera, si ustedes quieren, ustedes se meten en un posgrado o me buscan y yo les doy un curso diferente y les enseño a medir coeficientes de sensibilidad. Pero en este curso no lo vamos a hacer, porque me toca enseñarles matemáticas, bastante matemáticas primero, ¿ok? Entonces, pero eso no es preocupación. En el ejercicio ustedes me lo van a poner como de 1, el módulo de la multiplicación. Ni afecta, ni influye, ni baja, ni sube, sino 1. Lo van a tomar como 1. Ese va a ser nuestro convenio para el ejercicio final. Pero cuando ustedes terminen su carrera, ustedes me pueden buscar, o pueden buscar a la profesora Esperanza, es experta en eso, o pueden buscar al profesor Carlos, que yo sé que ellos miden bien eso. Carlos Ramos se llama el profe. Ellos saben hacer eso. No sé los otros profesores que hay en la universidad si lo saben hacer, pero si ustedes me buscan, yo con mucho gusto les doy un curso completo de cómo identificar, cómo cuantificar los coeficientes de sensibilidad de un equipo. Es más, se puede hacer hasta por método, se puede hacer por instrumentos, y es súper genial, pero toca hacer un curso, ¿ok? Muy bien, entonces, para efectos prácticos, para el ejercicio que ustedes me van a hacer, me lo van a tomar como 1, ¿ok? Entonces, resulta que yo les voy a enseñar acá.
Acá en el instrumento se miró la variabilidad de la resistencia, es decir, de la salida con respecto a un cambio en el voltaje. Entonces resulta que, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a mirar el cambio, la derivada parcial de la resistencia con respecto al voltaje y eso me da que es 1 sobre la corriente menos el error. Entonces, cuando yo cuantifico eso, me daba que el coeficiente de sensibilidad de este caso era de 10. De 10. Y la pregunta es que ustedes me pueden hacer, profe, ¿y por qué le dio unidades? Y ahí viene la bueno, pero entonces no se las voy a dejar hacer a ustedes. Mejor dicho, se los voy a enseñar y ustedes me hacen las preguntas que quieran. Pero les voy a explicar este. Profe, pero ¿por qué las unidades son 1 sobre amperios? O sea, si se supone que la resistencia es voltios sobre amperios para que me dé ohm, ¿cierto? Pero estas unidades es 1 sobre amperios. Y miren que es bastante sensible. Y les voy a decir por qué es bastante sensible. Porque el voltaje es lo que alimenta y lo que hace que caliente la resistencia. Entonces es bastante sensible, ¿ok? Entonces se cuantificó el coeficiente de sensibilidad de la resistencia con respecto al voltaje. Debe ser también grande porque es del voltaje. Entonces, cuando se cuantificó, da exactamente lo mismo, pero negativo, ¿ok? Negativo. ¿Por qué? Porque al yo hacerlo con el error del voltaje, me da 1 sobre lo mismo, sobre 100 por el menos el error. Entonces me da lo mismo, pero me da negativo porque aquí ya domina el error, ¿ok? Pero ustedes acuérdense, para efectos prácticos lo van a tomar como 1. Y luego lo hice con el error de la corriente. Y cuando lo hice, ¿cierto? Cuando se hizo el coeficiente de sensibilidad, entonces se tomó el voltaje menos el error del voltaje sobre la corriente menos el error al cuadrado, ¿cierto? Porque como este ya venía de la corriente, entonces la derivada parcial lo que hace es que lo eleva al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Porque queda menos 1, matemáticamente me lo eleva a menos 2 y al pasarlo abajo queda al cuadrado. Entonces me daba que todos los coeficientes de sensibilidad eran de 10, o mejor dicho, no de 10, de 9.99999. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo con esos coeficientes de sensibilidad? Ustedes lo van a tomar como 1. Yo lo meto en la tabla del presupuesto. Yo digo, este valor lo tengo experimental o me lo dan los documentos, estos son los estimados y estos son los coeficientes de sensibilidad. Y los coeficientes de sensibilidad, chicos, ojo con lo que les voy a mostrar. Este coeficiente de sensibilidad, que es del voltaje, aplica tanto para la resolución como para la variabilidad del voltaje. Este coeficiente de sensibilidad que calculé para el error aplica tanto para el que viene tanto para el que viene del certificado como para el que viene de la documentación. Y este que está acá abajo aplica tanto para el que viene del certificado como para el que viene de la documentación. O sea, es decir, cuando lo hago para todo lo que sea el error o todo lo sea para una sola variable, el coeficiente de sensibilidad aplica para los dos. Si los tengo los dos. Si no, pues aplica para uno solo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, digamos que yo ya calculé esto. Y miren ustedes que esta que es la estimada por el coeficiente de sensibilidad me da la contribución. Me da la contribución. Entonces yo cojo este 0, más o menos 0,029 y lo multiplico por 10 y me da más o menos 0.29. Cojo este 0,968 y lo multiplico por 10, me da 9.68. Y aquí simplemente estoy cogiendo la estimada por el coeficiente de sensibilidad y esto me va a dar la contribución de cada uno. Este por este me da este, este por este me da este, este por este me da este, este por este me da este. Profe, pero yo tengo que colocarte la ecuación. No, eso es simplemente pedagógico. ¿Estamos de acuerdo? Les estoy mostrando de dónde sale. Entonces calculo todas las contribuciones y cuando tengo estas contribuciones las meto en la ecuación, en la expansión de Taylor, es decir, en la propagación de la incertidumbre. Entonces, ¿qué es? La raíz de la sumatoria de ellos al cuadrado. ¿Entendido? Entonces, si ustedes quieren, en un momentico, chicos, que se nos va a acabar la clase y tengo bueno, todavía no. A las 4:15 tengo una reunión con la gente con la que vamos a organizar el simposio. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes coja la calculadora y haga la expansión de Taylor, es decir, coja el coeficiente de sensibilidad, no es coeficiente de sensibilidad, estos valores y los eleva al cuadrado, luego los sume y luego le saque la raíz. Ahora, quiero que lo hagan en un momentico. Y esta aplicación les debe dar la contribución de la incertidumbre. Y eso se llama incertidumbre combinada. ¿Muy difícil, chicos? No. Y les voy a contar algo diferente.
algo diferente. Si usted no sabe medir el coeficiente de sensibilidad y en determinado momento no lo puede hacer experimentalmente, mucha gente opta por tomarlo como el módulo que es 1. Pero ojo, yo desearía que ustedes aprendieran en un futuro a identificar y a estimar, a determinar ese coeficiente de sensibilidad. Sería ideal para ustedes, ¿ok? Entonces quiero que me hagan el favor y cojan las contribuciones de la incertidumbre que ya están multiplicadas, la incertidumbre estimada por el coeficiente de sensibilidad, y lo metan en esa ecuación. A ver cuánto les da. A ver si realmente les da ese 43.19 que me dio a mí. Sí, da, profe. ¿Ya? ¿Y te dio? Sí, profe. Y chicos, ¿a todos les da o todos van a creernos a la compañerita que dijo que sí y a mí? ¿O todos lo hicieron? Listo, muy bien. Entonces, lo que yo quiero... También. Eso, perfecto. Pero no me han preguntado nada de las unidades. Nadie me ha dicho nada. Ok, perfecto. Entonces sigo. Entonces, ya sabemos que ya tenemos el presupuesto de la incertidumbre y en este momento yo quiero que pasar a la otra y como ya tenemos, ay chicos, me volé, como ya tenemos este valor que es la incertidumbre combinada, es decir, que ya hicimos la expansión de Taylor, que ya aplicamos la ley de la propagación de la incertidumbre, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que vamos a hacer, ojo con lo que se va a hacer. Entonces yo vengo y digo, hombre, tengo que elegir un K, Entonces, porque ya voy en este momento con la incertidumbre combinada a determinar mi incertidumbre expandida, es decir, la que yo voy a reportar, la que voy a entregarle a mi cliente, la que le voy a dar al médico que me pidió estos análisis, la que le voy a dar a la OMS que me contrató para hacer este programa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el K se elige con base en el nivel de confianza de mis métodos. Entonces, si yo desconfío un poco porque el método no lo tengo o el equipo no lo tengo tan ensayado, entonces yo escojo un K1 como para ser precavido. Eso quiere decir que mi incertidumbre combinada termina siendo igual que mi incertidumbre expandida y por lo tanto estoy diciendo que la confiabilidad de mi proceso y de mi equipo, porque no lo sé manejar muy bien, es de 68.34%. Y ustedes saben de dónde sale ese 68.34%. Eso viene de TD Student. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar del K2. Entonces, si yo voy a decir que mi incertidumbre combinada la puedo multiplicar por 2 y darle una incertidumbre expandida a mi cliente, mi incertidumbre combinada multiplicada por 2 para dar una incertidumbre expandida a mi cliente, entonces yo estoy diciendo que yo tengo un buen instrumento, que ya tengo confianza en el manejo de él y que ya llevo conociéndolo o que mi método está muy bien, que yo me he dedicado a entrenarme en ese método, que mi personal está muy bien capacitado y voy a ofrecerle un 95% de confianza, entonces le doy un factor de cobertura de 2. ¿Y quieren que les cuente algo? La mayoría de los fabricantes, la mayoría de los laboratorios trabajan con un factor de cobertura de 2. ¿Por qué? Porque ellos capacitan su personal, porque ellos cumplen con los requerimientos de la norma 17025, porque normalmente ellos tratan de cumplir con la 15189 y eso se trata de la competencia del personal, de las capacitaciones del personal, del manejo de la instrumentación, de todo. Entonces la mayoría trabajan con un K igual a 2. Entonces le están diciendo al cliente que la confiabilidad es del 95%. Entonces cogen su incertidumbre combinada y la multiplican por 2 y eso es lo que le ponen al resultado. ¿Ok? Muy bien. Y también es posible, chicos, que ustedes trabajen con un K3. Y el K3 es para un nivel de confianza del 99%. Entonces, miren lo que yo les coloco abajo. El K1 es una posible subestimación, es decir, es posible que yo diga, es que yo no conozco muy bien mi equipo y yo esté subestimándome un poco. Aunque yo debo ser sincero y vender lo que tengo, ¿cierto? Entonces, si yo coloco un K1, entonces le estoy diciendo a la persona que yo le vendo el servicio, pero que lo que le estoy ofreciendo no está tan confiable, ¿cierto? Pero que si yo le puedo dar un K3, quiere decir que yo soy discúlpenme la palabra y lo siento, me voy a disculpar toda la vida con ustedes, que yo soy el putas haciendo esto y entonces voy a dar un factor de cobertura de 3 porque no hay quien me gane. Entonces yo voy a certificar un K de 3. Entonces posiblemente estoy diciendo que yo soy del mejor de los mejores en todo el mundo para ofrecer esto, o por lo menos en la ciudad donde esté. Entonces,
hay gente que da factores de cobertura de 3. Por ejemplo, hay fabricantes que dan factores de cobertura de 3. Hombre, pero tienen que tener una experiencia supremamente grande, ¿ok? Entonces, para concluir, la mayoría de la gente utiliza un factor de cobertura de 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar la incertidumbre expandida? Pues cogemos la incertidumbre combinada que calculamos y la multiplicamos por el factor de cobertura, que quiere decir el nivel de confianza que usted está vendiendo. No sé si en este momento ustedes ya entienden que es U mayúscula. Y ya entienden que ese U mayúscula es el que yo voy y en vez de colocar la desviación estándar, coloco más o menos U mayúscula. ¿Sí lo entendieron, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y para terminar ya que es la clase, solamente voy a darles esta parte final y es esto. Pues, ¿de dónde sale K? Pues, lógicamente, de hacer un análisis de grados de libertad y se calcula con la t-student, que eso ya lo vieron ustedes en validación, ¿cierto? Y con eso sabemos el grado de libertad, entonces, pues aquí les doy como una forma en cómo se puede calcular K, que es el factor de cobertura. Entonces, tenemos por la resolución que los grados de libertad, ¿cierto?, son infinitos porque el voltaje pues, es grande. Si lo fuéramos a hacer por el voltaje, entonces n-1, como tomamos 16 datos experimentales, los grados de libertad son 15. Si lo fuéramos a hacer por el del voltaje, serían 100, que es el valor, ¿cierto? La variabilidad también sería 100 y así sucesivamente. Entonces, pero eso sale de un t-student. Y para concluirlo, se utiliza K1, K2 o K3. Sencillo. Entonces, miren que yo acá coloco los grados de libertad. Ah, pues el uno es infinito, el otro es 15, el otro es 100, 100, ¿cierto? 100, 100 y me da 200. Esto no es importante. Esos grados de libertad realmente no son tan importantes. A no ser de que usted esté fabricando o esté haciendo un método en el que usted se vaya a declarar fabricante de material de referencia o fabricante del método. ¿Ok? Entonces, ya para terminar y lo último. Entonces, de la distribución de t-student me sale que el 2.01 equivale al 95,45% y por lo tanto yo voy a, ojo, yo voy a decir que mi incertidumbre es 2.01 más o menos 43.19 microohms. Ojo que nadie me ha preguntado nada de las unidades. Y entonces yo voy a decir que mi incertidumbre expandida, que para no hacer todo esto, los grados de libertad, simplemente yo dije, es que mi proceso está bien y yo voy a dar un factor de cobertura de 2 cerrado, porque es cierto, simplemente le voy a quitar ese 0,1 que sale de por allá del cálculo, y entonces es el 43 por 2 y eso es 86.81 microohms. Entonces, cuando yo ya calculo mi valor, entonces yo digo, entonces es que mi resistencia es 1 más o menos 86.81. Este 86.81 más o menos 86.81 es mi incertidumbre expandida. Eso quiere decir que viene multiplicada por un factor de 2K. Eso quiere decir un nivel de confianza de 95,45. Usualmente es suficiente expresar la U expandida con a lo menos 2 dígitos significativos. Es decir, con dos cifras decimales, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes, en este caso, quedó claro. En este caso, ¿quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, lo que usted dice de los microohms es porque la resistencia es el mensurando en este caso y todos los datos, pues todos los coeficientes de sensibilidad evalúan el cambio es hacia la resistencia, así tengan unidades de Armstrong o de milivoltios. De amperios. Armstrong es A Perdón, sub sí, 0, es A una super bonita 0. es verdad. Sí, no, pero sí tienes razón. No sé si todos entendieron lo que acabo de decir el compañero. Y yo venía esperando que me hicieran esa pregunta hace rato, pero no sé si entendieron lo que el compañero acaba de explicar. Entonces hay gente de pensamiento en metrología que dice, es que eso hay que definirlo bien, porque ¿cómo es posible que yo vaya a determinar una incertidumbre en microohms, en este caso, si todo lo que varía, toda la variabilidad está en amperios y está en voltios? Pero miren tan fácil que fue para el compañero deducirlo, que él dijo, profe, pero es que lo que yo estoy mirando es la variabilidad de mi mensurando y mi mensurando en micro es ohms, ¿cierto?
Entonces es ahí donde muchos de este pensamiento, porque yo entro en ese, digo, pero es que lo que yo estoy analizando es la variabilidad y mi unidad es la de mi mensurando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es ahí. ¿Estamos? ¿Todos lo entendieron, chicos? ¿Todos lo entendieron? ¿O no? Sí, profe. Bueno, entonces para terminar, chicos, porque ya se nos va a terminar la clase, aunque recibo preguntas, todavía tenemos como 10 minuticos, es así. Para la siguiente clase, que no es el lunes, chicos, porque tengo un examen de inglés, vamos a ver otra aplicación, que es esta. Vamos a calibrar un micrómetro. Entonces vamos a calibrar un micrómetro, vamos a calibrar, no, a estimar la incertidumbre que ofrece un micrómetro. Yo no sé si ustedes alguna vez han usado un micrómetro, pero cuando se está fabricando, cuando se tiene un laboratorio de investigación, los micrómetros sirven para medir espesores, para medir cosas, sobre todo de diseño. Entonces son aparaticos que nos dan valores muy pequeños, pero muy, digamos, veraces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les voy a mostrar más o menos que vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el presupuesto de incertidumbre, vamos a calcular la incertidumbre y vamos, ojo, en ese ejercicio a aplicar las reglas de decisión, es decir, a aplicar la norma 17025, que es lo que nos pide la 15189 que debemos aplicar para cumplir con ella. Miren que es como un trabalenguas, porque la 15189 me dice que yo tengo que medir la capacidad de medición de mi laboratorio, pero ella no me da las reglas de decisión, me las da la 17025. Entonces, nosotros vamos a aplicar lo que nos dice la 17025 para cumplir con la 15189. ¿Estamos de acuerdo? Y acuérdense que la 15189 es la de ustedes, ¿ok? Y ahí terminamos. Entonces, en la próxima clase vemos este ejercicio, que es una aplicación sencilla, de cómo se estima la incertidumbre de un micrómetro que se usa en un laboratorio para calibrar espesores, para calibrar cosas pequeñitas, para medir cosas pequeñitas, y con eso terminamos el tema. Entonces, yo los invito, chicos, a que como todavía no saben calcular, utilizar los criterios los criterios de decisión de la norma, por lo menos vayan haciendo la primera parte del ejercicio. Y pregunten, que todavía hay mucho tiempo. Y entonces, espero que hayan entendido, espero que no les quede tan duro. Y recuerden que los coeficientes de sensibilidad los van a tomar como uno que es el módulo de la multiplicación. ¿Ok? Entonces, no sé si hay más dudas para ustedes. Profe, ya sería como en cuanto a fechas y en cuanto a tiempo. Pues usted nos dice que el lunes vayamos como trabajando de forma individual o eso, pero nos quedarían cuántas clases teóricas y ya cuántas asesorías para entregar el taller más o menos, pues o cuántos laboratorios. Bueno, yo calculé, yo le dije a la escuela que nos faltaban 4 clases. 4 clases. Entonces sería esta una y nos quedarían 3. Y la otra clase que yo dé, termino el tema. Entonces quedarían como 2 clases para que ustedes hagan ejercicio y pregunten. Entonces ya ustedes me dicen. Sin embargo, chicos, ustedes saben que la escuela está totalmente decidida a que ustedes, aunque ya ustedes se dieron cuenta que esto no es complejo, o ustedes en este momento sienten que lo que han aprendido conmigo es muy complejo, yo creo que no. Yo creo que es manejable. Lo que pasa es que como todo toca coger experiencia, toca practicar. ¿Cómo van a practicar? Van a empezar con el ejercicio, con el taller. ¿Listo? Pero van a tener 2 clases para que pregunten, para que hagan dudas, ¿cierto? Y ya, yo creo que con eso ya terminamos. Pues, es mi criterio. No sé ustedes qué piensen. Profe, entonces, o sea, todo el tema ya está dictado. Sí, hasta ahí llega el tema. Ya lo que es las clases que siguen, pues la próxima es como de hacer ejercicio, de volver a, pues como a detallar esas cositas que de pronto se nos pasaron a preguntar y eso. Exactamente, así es. Ok. Y yo creo que ya terminamos metro 2, porque ya lo siguiente, que es aseguramiento o gestión, eso ya lo ven ustedes como en 9º semestre. Pero ya es aplicar todo esto que ustedes han aprendido en metro 1, metro 2, y el resto de sus otras materias, química, clínica y todo lo demás, para asegurar la calidad. Entonces, es diferente. ¿Listo? Ustedes me dirán. ¿Alguna pregunta adicional o prefieren primero hacer el ejercicio y luego preguntar? Mirar el ejercicio. Listo, perfecto, chicos. Entonces, muchas gracias por la asistencia.
Espero que no les, pues que ustedes abran la mente y se den cuenta que ustedes son capaces de esto y hasta de más, ¿ok? Entonces, ya en este momento creo que dejé de compartir, no he dejado de compartir, un momentico, chicos. Entonces, simplemente los invito a que en estos momentos ustedes ya empiecen a hacer su taller. Ya en la otra clase terminamos el ejercicio lo vemos en 1 hora por ahí, y va a quedar como 1 hora para que hagan preguntas, y tendremos la otra clase para resolver preguntas, ¿cierto? Porque ya la última sería el parcial, ¿ok? Y el parcial no va a ser, profe, ¿usted nos va a poner a calcular una incertidumbre? Pues lógicamente no, chicos. Es lógicamente aprender a esos criterios, cómo se aplican, cuándo los aplico, ¿cierto? Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes me dirán. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho. Recuerden que el lunes no puedo dar clase, ¿cierto? Entonces, nos vemos el jueves. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Listo, Tulio, te cuidas. Chao, chao. Juan José, Chao. Harold, Mariana, chao. Gracias. Gracias, Daniela, profe. te cuidas. Muchas gracias. Gracias, Kenia, profe. Valentina, chao, chao. Gracias. Harold, lo mismo, te cuidas. Chao, chao. Edida, ¿a qué hora entraste? Harold, Kelly, listo. Kelly, te cuidas mucho. Vamos a quitar la grabación. Listo.